Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los ángulos opuestos por el vértice. Bueno, siempre que tengamos dos rectas que se cruzan, se van a formar cuatro ángulos. Miren, como acá. El ángulo A, B, C y D. Bien, y entre estos cuatro ángulos hay dos ángulos que nosotros podemos ver que son iguales. ¿Cómo que son iguales? Que tienen la misma amplitud, que miden lo mismo, ¿sí? El ángulo A mide lo mismo que el ángulo C, ¿sí? Y el ángulo B mide lo mismo que el ángulo D, ¿sí? A es igual a C y B es igual a D. Estos son los ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Cómo que son opuestos por el vértice? Bueno, miren, acá está el vértice, ¿no? ¿Sí? El ángulo A, ¿sí? Acá tenemos, este es uno de los lados del ángulo A, es una semirrecta, ¿sí? Y la semirrecta opuesta a ese ángulo es el lado del ángulo C, ¿sí? Eso es lo que pasa siempre en los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Sus lados son semirrectas opuestas. Entonces tenemos que el ángulo A es igual al ángulo C, ¿sí? Lo vemos ahí, podemos verlo. Y que B tiene la misma amplitud que D, ¿sí? Esto sucede siempre que tengamos dos rectas que se cruzan. Vamos a pensar que estos dos palitos son dos rectas. Miren, ahí se forman los cuatro ángulos y podemos ver que el ángulo A, supónganse que este ángulo es igual a este, ¿sí? Yo puedo variar la inclinación, ¿sí? Y va a suceder lo mismo, ¿sí? Cualquiera sean las dos rectas que se crucen, siempre pasa esto, ¿sí? Se dan dos pares de ángulos que son opuestos por el vértice. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este, siempre, ¿sí? Bien, vamos ahora a un ejemplo numérico. Suponemos que yo les digo que el ángulo A es igual a 60 grados, ¿sí? Lo que mide el ángulo A. Y hay que averiguar cuánto miden todos los demás ángulos, ¿sí? Bueno, nosotros podemos saber de entrada que el ángulo A es igual al ángulo C y tenemos que poner por qué. Ponemos por ser opuestos por el vértice. Bárbaro, sabemos cuánto miden estos dos ángulos. Los dos miden 60. Pero ahora hay que averiguar cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo D. Bueno, en este momento lo que podemos hacer es, por ejemplo, tapar la parte de abajo y mirar solamente los ángulos A y B, ¿sí? Si miramos solamente los ángulos A y B, podemos ver que estos dos ángulos son adyacentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un vértice en común y un lado, ¿sí? La suma de estos dos ángulos es 180, es un ángulo llano, ¿sí? Si miramos solamente estos dos. Bueno, eso es lo que vamos a usar. Decimos que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados, ¿sí? Bien, y hay que poner por qué. Ponemos por ser adyacentes, ¿sí? Y bueno, ahora como nosotros ya sabemos que el ángulo A mide 60 grados, resolvemos directamente la ecuación, fíjense. Esto va a resultar que el ángulo B va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Y el ángulo A que está sumando lo paso restando, menos el ángulo A. El ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 60 grados, ¿sí? El ángulo B va a ser igual entonces a 120 grados, ¿sí? Así averiguamos cuánto mide el ángulo B. Solamente nos quedaría entonces saber cuánto mide el ángulo D, pero podemos ver que el ángulo B y el ángulo D son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces tendríamos que poner lo mismo. Deberíamos poner acá que el ángulo B es igual al ángulo D, ¿sí? Y ponemos por qué. Ponemos también por ser opuestos por el vértice, ¿sí? No sé si me va a alcanzar el pizarrón. Por el vértice. Bien, hay que acordarse siempre de escribir todo y de justificar cada uno de los pasos, entonces ahí el ejercicio estaría bien resuelto. Ay, no.